me van a excusar, pero estaba un poco resfriado. Si estoy de pie, gracias a los buenos oficios de mi querido amigo. Ustedes ya saben quién es. Adolfo Vera Delgado, que nos mantiene en pie todo el tiempo. Así que gracias a él estoy aquí acompañando al amigo Armando Barona en la presentación de su libro. En medio del caos y la incertidumbre, debemos celebrar hoy el hecho de estar todavía reunidos en torno a la poesía, ese género que nos distingue a los colombianos. Esta sencilla ceremonia para escuchar la palabra de un poeta se da mes a mes en este recinto gracias a la tarea infatigable de Amparo Romero a través de la Fundación de Poetas Vallecaucanos. Tiene la poesía ese carácter transformador de la especie humana, un camino hecho de palabras, de conjuros, de sueños. Armando Barona Mesa no es propiamente un novel poeta. Ya en 1992 conocimos su libro Ciudad de Corazón Negro. 5 años después, en 1997, nos entregó Entre Luces y Sombras. Y en el 2005, Canciones de Invierno. A la Ronda de las Hespérides, prensado en 2009, siguió Poemas sobre el Viento, al final del pasado año. Así que estamos delante de un poeta sin contar su obra ensayística. Uno se pregunta cómo se forja un poeta y encuentra en Armando al lector apasionado, al que no le es ajeno el cine, el periodismo, la música, la devoción por la naturaleza, el arte pictórico y también la cocina. Un buen poeta sabe cocinar también porque comprende que los alimentos requieren ese trato mágico, alquímico, que los hace inolvidables. Podríamos decir de Armando que nada le es extraño o desconocido. Su curiosidad, el ejercicio de estar vivo, lo llevó a incursionar en política. Fue senador de la República, embajador en Polonia, y si las circunstancias del país lo hubieran permitido, quizá hubiéramos tenido en él a un gran presidente. A nada menos aspira el que se somete al voto popular. Como el escritor, su meta mayor quizás sea el Premio Nobel de Literatura. Alguna vez borré para siempre esa frontera invisible que muchas veces la sociedad le marca a los hombres públicos, cuando conocí la excelente factura de los poemas de Mao Zedong, la poesía del presidente senegalés Léopold Sédar Senghor, y entre nosotros esa épica venezolana que nos legó el presidente Rómulo Gallegos. Si ustedes observan bien, las cartas y proclamas de Bolívar son piezas literarias de excelente factura, como lo fueron los versos sencillos de José Martí. Cultivo una rosa blanca en mayo como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Con Armando podemos decir que perdimos un presidente, pero ganamos un poeta. Y esto ya es bastante. Su poesía se nutre de la montaña, de ese momento en que baja la niebla y de esa observación detallada que hace de la condición humana. Vive hoy ese momento sagrado de quien disfruta un retiro en plena lucidez y ama ver crecer nuevas flores en su jardín, o el coletazo de truchas y carpas en el estanque, los peces y las aves de corral en su vivienda campestre están ahí para acompañar su trasegar, la visión del paisaje. Ahí los pavos, como las gallinas,
mueren de viejos y son sepultados. La casa era la madre, era el padre de manos como arpas, dice en uno de sus poemas, para confirmarnos que es en ese lugar de la creación donde todos los fantasmas de su infancia atraviesan paredes para dictarle al oído versos que vienen de lejos, de las liturgias familiares de un país que conoce bien desde el esplendor y desde la oscuridad. Abre comillas, no logro a Socaliña liberar mi carga de soledad, que está atada al tobillo como un grillo a su sombra. Es oscura y pesada, igual a un fardo hiriente, que oprime, que sangra, que estrangula. Yo soy el pasajero de mi agobio, que a pesar del beso y la caricia, deambulo solo sin que nadie vea el fosco ardor que me consume bajo la suela ocre de mis zapatos. Parece no deberle nada al romanticismo ni al modernismo. A caballo entre las tendencias poéticas del siglo XIX y el XX, su poesía encara la modernidad con un lenguaje despojado que mira la realidad de los gozos del cuerpo y la lumbre doliente en el rostro de los muertos. Viene de una Colombia mucho más difícil que la de hoy. Siendo un joven abogado, conoció la violencia en los pueblos de la patria, las peripecias del Frente Nacional, la lucha gallarda en el Senado, cuando palabra e inteligencia hacían parte de esa investidura. Tiene el privilegio del olvido en sus relaciones interpersonales. No cultiva odios y por el contrario prefiere extender la mano a quienes en algún momento se han declarado contrarios a sus principios. Todavía se recuerda en Cali una áspera polémica que sostuvo con el periodista cubano José Pardo Llada, quien en la cima de su vida llegó a ser uno de sus mejores amigos. En su casa se habla de libros, de cine, de las últimas obras de escritores colombianos o extranjeros, y esto hace que Armando se mantenga joven, actual, despierto. Cuentistas, novelistas, poetas, muchos de ellos menores de 60 años, hacen parte ya de esta cofradía del buen diálogo, la misma que crece con los años y que él sabe convocar en ese ritual diario de la amistad. Brindamos pues con él por esta feliz circunstancia de ser sus amigos y de estar aquí para escuchar sus versos, y con Martí repetimos: tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Muchas gracias.